Bueno, y lo hemos estado comentando. Hasta el momento, 52 palestinos han muerto. Miles han resultado heridos en las protestas en la Franja de Gaza contra la apertura de la Embajada de Estados Unidos en Israel. Específicamente, estamos con el ex embajador Pablo Cabrera, académico del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Muchas gracias por acompañarnos aquí esta tarde. Buenas tardes, Patricia, encantado. A ver, mencionaba ahí yo dos situaciones distintas que se han visto incrementadas, intensificadas en el día de hoy. Uno es lo que está pasando en Gaza, protestas que comenzaron a fines de marzo, que tienen que ver con lo que ellos han planteado como el derecho de retorno. Y por otro lado, lo que se concretó en el día de hoy con el traslado de la Embajada de Estados Unidos desde Tel Aviv a Jerusalén, provocando ahí una fuerte polémica y cuestionamiento en general de casi todo el mundo. ¿Qué mirada tiene sobre lo que está ocurriendo puntualmente en el día de hoy y que está dejando ya una cantidad importante de fallecidos y palestinos heridos? Bueno, todo es dramático para la situación internacional, pero valga decir que estos hechos tienen también algún correlato con la historia, ¿no? Y estamos a 70 años del nacimiento del Estado de Israel. Ellos querían conmemorar el año 48, nace el Estado de Israel. Y a 70 años también de lo que significó la salida de los palestinos de su territorio, que se celebra mañana. Claro. O sea, uno celebra y los otros conmemoran como podría ser un día de contrasentido, un día de que por un lado uno celebra y otros son tristes, ¿no? De tristeza. Pero esto tiene que ver con un hecho también muy importante, que es el tema de la guerra, que yo creo que para el siglo XXI, para el momento que estamos viviendo, la gente está cansada de la guerra. Y yo creo que eso nos hace reflexionar sobre cuál es la dimensión de lo que ha sucedido hoy día. Y para ver esto hay que ponerlo en un contexto de lo que ha sido el Medio Oriente, de lo que son los elementos que se conjugan en la situación del Medio Oriente hoy día, cuando la agenda internacional está muy puesta a prueba y los organismos internacionales están muy puestos a prueba. Todas las resoluciones de Naciones Unidas, todos los tratados internacionales están siendo cuestionados o no respetados. Entonces creo que eso hoy día, a la luz de lo que va a ser una cumbre venidera entre Corea del Norte y Estados Unidos, en lo que ha sido la cumbre entre las dos Coreas, entre lo que ha sido en otras situaciones internacionales importantes, esta apertura de una embajada, la cual era una decisión ya tomada. Y aquí hay que analizar también el momento. ¿Por qué lo toma en este momento? Porque esta es una decisión ya tomada hace algunos años, que la habían venido postergando los presidentes de los Estados Unidos, de acuerdo a la visión, la aproximación y el conocimiento que los Estados Unidos, y el involucramiento también que los Estados Unidos tiene en la situación del Medio Oriente. Claro, pero que en general había sido cuestionada, lo decía yo en la introducción, y de hecho el gobierno de Chile, cuando se hace este anuncio de parte de Estados Unidos, emite un comunicado donde dice: el gobierno de Chile, en consonancia con las resoluciones de Naciones Unidas, considera que Jerusalén es una ciudad con estatus especial cuya soberanía debe ser resuelta por Israel y Palestina. Califica como ilegal la ocupación y control israelí sobre Jerusalén Este. La política exterior chilena ha sido siempre muy clara en esto, se ha basado en la resolución de Naciones Unidas, la 242, que viene después de la guerra de los 8 días en el año 68. Nosotros hemos sido muy categóricos en eso, no obstante hay que recordar que también esto tiene también una historia, que Chile también tuvo una embajada en una época en Jerusalén, pero después, a raíz de las posiciones de los movimientos los no alineados y otro contexto, al contexto actual, no, obviamente que salimos de ahí, y tenemos la embajada en Tel Aviv y estamos muy satisfechos y muy acomodados en Tel Aviv desde un punto de vista de lo que son los principios y los lineamientos de la política exterior chilena. Eso no obsta que tengamos relaciones bilaterales con los quienes están involucrados buenas, tradicionalmente. Pero hoy día obviamente que hay un desafío. Y hay un desafío grande porque el mundo está muy incierto, el poder se está jugando de otra manera, la relevancia de los grupos regionales no es la misma de antes. Y yo creo que es muy importante una cosa que quizás para entender cuál sería la reacción de la comunidad internacional frente a esto. Siempre nosotros hemos sabido de que el Medio Oriente y la situación del Medio Oriente podía ser una detonante de una tercera guerra mundial. Y de hace un tiempo esta parte, con toda la reconfiguración del mapa político, muchos, quizás la mayoría, pensábamos que el Medio Oriente era el centro desde el cual podía partir la paz duradera del mundo, la paz universal en el mundo, que podíamos llegar a un acuerdo en este sentido. Y creo que cuando yo le señalaba al inicio que este es un conflicto muy largo, de muy larga data, y que tiene cansada quizás
fatigada a la opinión pública y a los componentes de principales de la comunidad internacional, tiene mucho que ver con el tema del terrorismo. Nosotros estamos viviendo este flagelo del terrorismo, tenemos una amenaza del terrorismo permanente. Muchos de ellos han salido desde ahí. No digo que hoy día sean todos desde ahí, pero también tenemos que ver cuál es la situación dramática que se vive en Siria, cuál es la situación que ha vivido el Líbano. Entonces, y vemos también por otro lado que se robustece y robustece el Estado de Israel. O sea, un observador internacional, si quiere ser verdaderamente neutral en esto, tiene que mirar las aristas que se han conjugado a través de la historia. A ver, sí, lo que ha dicho el presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, es que el problema no está, dice, entre nosotros, entre los palestinos y el judaísmo, el problema es entre nosotros y la ocupación. Lo dijo esto cuando fue Donald Trump y visitó precisamente y tuvo reuniones con Palestina y con Israel, y señalando más bien que esto no es un problema entre religiones, sino un tema territorial y con los cuestionamientos a los asentamientos, es decir, esto de establecer poblaciones dentro del territorio que es considerado palestino. Lo que está ocurriendo actualmente ¿impide que se pueda avanzar en una solución a ese aspecto? Bueno, desde un punto de vista de un observador cualquiera internacional de la opinión pública, obviamente que impide. Pero también hay que contabilizar, y yo no estoy apoyando a un lugar o a un bando o al otro. Lo que también hay que ver es de que hace mucho tiempo que las resoluciones de Naciones Unidas, tanto del Consejo de Seguridad como de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en este caso respecto a los asentamientos ilegales, que se deben retirar todos los asentamientos, no ha sido cumplida. Y además se siguen los asentamientos, siguen habiendo enfrentamientos. Hay que recordar que el conflicto del Medio Oriente motivó también, en su momento, que le dieran el Premio Nobel de la Paz al jefe de la Organización de la Liberación Palestina, al presidente de los Estados Unidos y al primer ministro de Israel. Entonces, son hechos que se van alargando en el tiempo, que van teniendo consecuencias bastante negativas para la población, para la seguridad mundial, y que ahora han tomado también un perfil no solo en la paz y la seguridad, sino que también en el tema de la no proliferación de armas nucleares y en el tema del desarme propiamente tal. Y el terrorismo como la llave que une todo esto, ¿no? Entonces, hay actores diferentes. Si uno ve lo que era el año 65, la situación mundial y quiénes eran los principales actores y quiénes son los principales actores hoy día, obviamente que eso tiene también que ser analizado de partida por los gobiernos, por las cancillerías y por los observadores ilustrados y menos ilustrados, con el objeto de saber verdaderamente lo que está sucediendo. Y creemos que ahí hay un conflicto latente en lo que se refiere a cuáles son los actores principales, sea Turquía, sea Irán, sea Israel, sean los Estados Unidos, sea la Unión Europea, sea la Federación de Rusia. Y creo que ahí, obviamente, ha habido etapas de voluntad política y etapas de consenso para poder avanzar. Pero si uno empieza a observar y dice los acuerdos de Ginebra, después dice los acuerdos de Astaná, y después dice los encuentros de Estambul, entonces, obviamente que hay una sumatoria de intereses nacionales y no hay un interés general todavía o un común denominador con el objeto de decir por aquí va la línea de esto. Y creo que eso es lo disruptivo. ¿Está el debe en ese sentido, siguiendo su lógica, la comunidad internacional en este sentido? Es decir, como que el tema se aparece en el centro del debate cuando hay hechos violentos, pero después el tema queda en un segundo plano. Por supuesto, por supuesto. Fíjese que nosotros hemos visto cómo la comunidad internacional establece negociaciones para tratados internacionales importantes sobre la limitación de armamento nuclear, sobre limitación de armas químicas, etcétera, etcétera. Incluso le dan el Premio Nobel de la Paz al Tratado Internacional de las Armas Químicas, a la cual me tocó participar en su gestión como jefe de la delegación de Chile. Obviamente que eso, cuando uno ve que no funciona, que un tratado eminentemente democrático en cuanto a lo que eran las inspecciones que tenía que hacer la comunidad internacional a través de la Organización de la Energía Atómica en Viena, estas inspecciones de desafío. O sea, no se trataba ya de inspecciones llamadas, miren, la próxima semana o el mes próximo, el 14, se va a inspeccionar. No, estas son inspecciones que estoy en el aeropuerto, los inspectores llaman y dicen quiero inspeccionar tal cosa. Y se vio que esto no pudo hacerse efectivo antes de lo que sucedió en Siria con el eventual utilización de armas químicas, porque al final las pruebas no las conocemos más allá que entregó el primer ministro de Israel.
En segundo lugar, vemos esta salida de Estados Unidos del pacto nuclear de Irán, y que afecta a lo que usted me está preguntando sobre lo que está sucediendo en el Irán, y vemos que la Unión Europea no está de acuerdo. Los otros miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no están de acuerdo. Y así un acuerdo donde supuestamente, y digo de nuevo la palabra supuestamente Irán estaba cumpliendo con todas las inspecciones que le hacía la Organización Mundial de la Energía. Entonces creo que estamos en una situación donde la comunidad internacional, las Naciones Unidas, los organismos internacionales y cada ciudadano, porque hoy día cada ciudadano tiene algo que decir frente a muertes de inocentes, frente a bombardeos, frente a destrucción. Es cosa de mirar cuál es la destrucción que existe frente al fanatismo religioso. Yo creo que se ha hecho mucho, por suerte y por supuesto, si no sería un caos. Pero creo que estamos en un momento de efervescencia en el cual tenemos que reflexionar y levantar un poquito la mirada y ver que los Estados Unidos no es solo el presidente Trump, sino que el poder que hay detrás. Todo lo que significó la época del presidente Obama en lo que se refería a la responsabilidad internacional y a la cooperación internacional, yo creo que no está teniendo coincidencia un año después con lo que se está haciendo frente a la comunidad internacional en esos aspectos. Entonces, ¿qué es lo que cambió? Cambió el mapa geoestratégico. Hoy día la geoestrategia es lo central en la discusión internacional y también la cultura. Creo que por ahí el capital de la cultura, en la cultura del Medio Oriente, lo que es la cultura islámica, la cultura musulmana, la cultura judeo-cristiana occidental, buscar caminos de entendimiento para tener unos pilares de base para encontrar una solución definitiva a esto. Claro, de hecho, el que se refirió en su momento también cuando fue el anuncio de Estados Unidos fue el Papa Francisco, y él dijo que pedía respeto para el statu quo en Jerusalén y que manifestaba su preocupación por una situación que describió él a Jerusalén como una ciudad única, santa para judíos, cristianos y musulmanes. ¿Cuánto viene a provocar entonces esta decisión que ahora se concreta de Donald Trump en esto que afecta de manera tan transversal? Atinado es un tema de esa naturaleza, porque si usted ve cuál fue la declaración, yo la vi por televisión, usted seguramente también, del presidente Trump cuando se inaugura la embajada, él habla del respeto a los lugares sagrados y de que en el fondo está diciendo se va a respetar lo que pudiéramos decir, las mezquitas, la plataforma en las mezquitas, ¿no? En los lugares sagrados. O sea que nos están tomando Israel como tal, como una ciudad totalmente y absolutamente soberana. Aunque simbólicamente al colocar la embajada. Aunque simbólicamente colocar la embajada. Entonces, esto es lo mismo y muy parecido. Por eso las palabras del Papa Francisco, que normalmente son... hay que ir verdaderamente a la etimología de la palabra y al significado. Muchas veces esos discursos hay que analizarlos con el diccionario al lado, porque las palabras son elegidas verdaderamente así. Y creo que Trump hoy día, de alguna manera, hizo ese punto, tal como hizo el punto cuando se retira del tratado de Irán, el tratado firmado por las potencias con Irán. Cuando dice que él no está, habla de una solución duradera, integral para la situación. No se resta a la posibilidad de renegociar un nuevo tratado. Uno puede alegar y estar en contra y criticar que por qué se retira si se está cumpliendo el tratado. O sea, lo que plantean algunos es que ese tratado, si esa era la intención, se podría haber corregido, pero no salirse. Claro, pero a los ojos de los Estados Unidos, más allá de que sea una táctica política o una estrategia política, cualquiera de las dos, creo que obviamente hay que leer lo que se dice. Y ahí está el tema, como me preguntaba alguien hoy día, ¿será posible que Irán pueda seguir con este tratado con las otras potencias, con las potencias de la Unión Europea? Entonces, a la larga, todo esto se traduce en lo que se ha traducido siempre, el ejercicio del poder. Y el ejercicio del poder con alguna adición aquí, que tiene que ver con lo que está pasando en los temas de no proliferación y desarme, que a los Estados Unidos le implica un costo enorme del erario nacional también, y a todos los países, ¿no? Entonces, también va a poder seguirse negociando esto. Tiene incidencias con que Estados Unidos quiere, o es reafirmación de ser la primera potencia del mundo, porque el America First es la filosofía del mundo moderno. Entonces,
Yo pondría el acento en el desafío a los organismos internacionales, el desafío a los tratados internacionales, el desafío a los países, y por eso países como nosotros, que usted preguntó. Yo creo que Chile puede mucho hacer también, porque lamentablemente vemos que mañana se suma Guatemala y Paraguay a trasladar su embajada a Jerusalén. Entonces, yo creo que si vamos al mensaje que los primeros países son de América Latina, ya habíamos pasado la época que en los 60 la mayoría de los países de América Latina, y algunos de África y uno de Europa, tenían embajada en Jerusalén. Hoy día vamos a empezar, empecemos que no empiece con una égida de nuevo hacia Jerusalén de los latinoamericanos mostrando un camino. Sí. Pablo Cabrera, vamos a ver qué es lo que pasa finalmente en los próximos días. Muchísimas gracias por acompañarnos acá esta tarde con su análisis. Muchas gracias.